Hola, bienvenidos de nuevo a la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a hablar de la grave ola de violencia que se vive en Haití. Allí bandas criminales mantienen un pulso de poder con el primer ministro Ariel Henry, a quien le han exigido su renuncia. Este jueves el gobierno haitiano prolongó por un mes el estado de emergencia en la capital Puerto Príncipe, donde varias zonas son controladas por pandilleros. Para comprender un poco mejor lo que ocurre en el país más pobre del continente americano, nos acompaña Diego Darrín. Él es experto en Haití del International Crisis Group y nos atiende a esta hora desde París. Diego, muchas gracias por estar con nosotros y por favor cuéntanos cuáles son los factores que están detrás de esta preocupante ola de violencia que vive Haití. ¿Fue el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 el detonante de lo que estamos viendo hoy? Ciertamente el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 complicó aún más la situación en Haití. Desde entonces ha habido un colapso acelerado de las instituciones del Estado y ha habido una crisis política que se añade a la grave crisis de seguridad que Haití está sufriendo. Pero el problema de las pandillas no data de hace 2 años. Las pandillas han estado presentes en Haití desde hace por lo menos 2 décadas y cada vez pues eran pandillas que tenían mucho apoyo de ciertas personas poderosas, de élites políticas y económicas, pero cada vez actúan con más independencia, ya que en los últimos años han encontrado fuentes de financiación que les han permitido tener un poco más de autonomía, a pesar de que todavía existen nexos cercanos entre pandillas y miembros de las élites en Haití. A propósito de esas fuentes de financiación, ¿cuáles son esas fuentes, Diego? Pues son varias. De hecho, las pandillas en años recientes han estado expandiendo su portafolio criminal. Una de las principales fuentes de ingresos para ellos es el secuestro. Hemos visto cada vez más secuestros en Haití. Las cifras aumentan vertiginosamente. Otros tipos de financiaciones son la extorsión a pequeñas o grandes empresas. Y últimamente algunas pandillas también están comenzando a entrar en redes de tráfico de drogas. Bueno, mencionaba también que el gobierno haitiano prolongó por un mes el estado de emergencia en Puerto Príncipe. ¿Cuál es el alcance real de esta medida, teniendo en cuenta que buena parte de la capital está controlada por bandas criminales? Pues precisamente desde que las pandillas se unieron hace una semana para lanzar una ofensiva concertada, coordinada contra las instituciones del Estado y infraestructuras críticas como el puerto, cárceles, el aeropuerto, han superado pues claramente las capacidades de la policía haitiana. Entonces, por más de que hay un estado de emergencia, por más de que hay un toque de queda a la policía está completamente desbordada por esta cantidad de ataques simultáneos que está teniendo que tratar de contener. Entonces, sí, de alguna manera también es una medida casi que simbólica del Estado, del gobierno, para decir todavía hay un Estado, todavía seguimos tomando medidas y estamos tratando de hacerle frente a la crisis. Diego, el primer ministro Ariel Henry no ha podido regresar a Haití después de un viaje que realizó a Kenia. Al parecer sigue todavía en Puerto Rico. ¿Qué escenarios espera si Henry vuelve a su país? Pues por el momento es muy complicado que el primer ministro regrese porque las pandillas parecen bastante determinadas a continuar avanzando, tomando nuevos territorios en la capital, a pesar de que hasta hace unas semanas ya controlaban aproximadamente el 80% de todo el territorio de la zona metropolitana de Port-au-Prince, la capital. Ahora tienen el aeropuerto realmente sitiado, están lanzando ataques todas las noches. Así que por el momento no hay una perspectiva de que pueda volver a operar el aeropuerto en el corto plazo. En todo caso, si llegase a volver el primer ministro, yo creo que estaría en gran riesgo de ser asesinado, ya que las pandillas
están realmente determinadas en este momento a, a exigir su renuncia y a impedir de que vuelva al país. Y a propósito de ese viaje del primer ministro haitiano a Kenia, el objetivo de este desplazamiento era acordar el despliegue de una misión policial multinacional en Haití respaldada por la ONU. ¿Puede esta misión policial cambiar en algo la delicada situación que se vive en este momento en el país? Pues sin duda la policía haitiana necesita un apoyo de seguridad robusto para lograr lanzar una contraofensiva contra las pandillas. El problema con esta misión es el tiempo que le va a tomar a Kenia y a otros países que están contribuyendo con personal, con fondos, con equipos, de reunir todo lo que se necesita para lograr realizar el despliegue. Parece que todavía no hay suficientes fondos para, así sea, para mandar un primer contingente de policías extranjeros para ayudar a la policía. Así que si estamos todavía algunos meses de que se materialice el despliegue de la misión, las autoridades haitianas y sus socios internacionales van a tener que implementar un plan alternativo para lidiar con la situación que se le salió completamente de las manos al Estado haitiano en el corto plazo. Esta semana Estados Unidos urgió a Ariel Henry a acelerar la transición hacia elecciones libres y equitativas, aunque Washington aclaró que no estaba pidiendo la renuncia inmediata del primer ministro. A propósito de este llamado de la administración Biden, ¿por qué Haití? ¿Por qué allí no se han celebrado elecciones desde por lo menos el año 2016? El tema de las elecciones siempre ha sido complicado la transición a la democracia en los años 80. En muchas ocasiones ha habido retrasos en la organización de las elecciones. De hecho, precisamente el expresidente Jovenel Moïse, que fue asesinado en 2021, tenía que organizar elecciones desde 2020, pero por diferentes razones no lo logró hacer. No había un consenso con partidos de la opinión de la oposición para armar un consejo electoral. Y era la misión que se le había acordado a este primer ministro interino que ha estado al mando del país desde hace 2 años y medio. El gran problema ahora es que sigue habiendo un desacuerdo entre el gobierno y la oposición sobre cómo lograr crear un consejo electoral y avanzar en todos los pasos institucionales que se necesitan para organizar las elecciones. Ya, bueno, desde hace varios meses, Diego, el gobierno de República Dominicana, país vecino de Haití, pide ayuda internacional para hacer frente a la situación que se vive en suelo haitiano. Sin embargo, no hemos visto acciones contundentes en ese sentido. ¿Cree que la comunidad internacional ha abandonado a Haití? El tema de Haití está bastante presente desde hace 2 años en los lugares de decisión, tales como el Consejo de Seguridad en la ONU. Se ha debatido mucho. Ha habido muchas discusiones sobre cuál sería la ayuda adecuada que necesita Haití, tanto de seguimiento y acompañamiento en el proceso de restauración de instituciones democráticas, como en la ayuda en términos muy concretos de seguridad que necesitan las fuerzas de seguridad haitiana. Pero a pesar de que ha habido muchas discusiones, en realidad ha habido pocas acciones concretas. El Consejo de Seguridad autorizó una misión de apoyo a la policía en octubre, entonces ya estamos a 5 meses de la autorización de esta misión y hasta ahora no ha habido avances significativos en la planeación para el despliegue de esta misión. Así que todas estas discusiones deberían aterrizar ahora en este momento tan crítico en acciones concretas para ayudar a restablecer la seguridad y la democracia en Haití. Pero ¿qué es lo que impide que haya avances? ¿Dónde está el problema? Uno de los obstáculos, sin duda, era que el primer ministro Ariel Henry, que accedió al poder después del asesinato de Jovenel Moïse con ayuda de la comunidad internacional, no era visto como un jefe de Estado legítimo y no
De hecho, su impopularidad ha sido creciente en Haití y era imposible para él no solo organizar elecciones, sino también ser un interlocutor legítimo con sus socios internacionales para enviar una misión de seguridad, ya que la oposición argumentaba que una misión de seguridad podía venir a consolidar el poder de este primer ministro que no quería compartir el poder durante este periodo de transición. Así que eso era uno de los obstáculos. Otro es que Haití ha tenido una larga historia de intervenciones militares que, a pesar de que han logrado restablecer la seguridad de manera temporal, no han tenido resultados duraderos y también en pasadas misiones, por ejemplo, los cascos azules que estuvieron durante muchos años con una misión de la ONU, cometieron ciertos crímenes y precisamente por estos resultados que no son tan buenos, tan satisfactorios, ha habido una gran resistencia de algunos países para volver Ya. a embarcarse en una misión de seguridad en Haití. Bueno, y de continuar la ola de violencia que se vive en Haití, ¿cuál puede ser el impacto regional que esto podría tener? Pues todavía no es claro hasta qué punto se puede llegar a escalar la ola de violencia y qué tanto puede tener un impacto a nivel regional, pero por ahora los grupos armados, las pandillas en Haití, concentran realmente sus operaciones en el país, no tienen, a pesar de que tienen ciertas relaciones, sobre todo aquellas pandillas que están comenzando a entrar en negocio, en tráfico de drogas, están incrustados en una red transnacional, pero los problemas de Haití, cuando se habla precisamente de la violencia en Haití, está sobre todo concentrada en la capital. Así que yo creo que en el corto o mediano plazo no hay mucho riesgo de que esta crisis se expanda mucho más allá que, por ejemplo, la República Dominicana, que sí comparte el territorio de la isla Ujú. con Haití. Pues estaremos muy atentos a la situación que se vive en Haití. Diego Darrín, experto en ese país del International Crisis Group, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.